Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días, bienvenido a este tu devocional en casa, historias memorables porque la Biblia se escribió para la memoria. Yo soy César Duque, pertenezco a la Iglesia Cristiana El Redil Estadio, Iglesia Bautista, desde donde estamos preparando este material para ti. Te invito para que te suscribas a nuestro canal, le des clic a la campanita y sobre todo deja tu petición de oración en la caja de comentarios para interceder por ella en la noche de hoy. Como introducción a la temática de hoy, al tema de hoy, y a nuestro devocional, quiero preguntarte lo siguiente. En algún contexto de índole personal, familiar, laboral, de estudio, en la escuela o en la universidad, o en el país donde nosotros vivimos, o este devocional, incluso lo escuchamos en otros países, en el país donde tú estás, hay situaciones que se desarrollan en medio de intrigas, de engaños, conspiraciones, deseo sexual descontrolado, lo que llamamos lascivia, violaciones sexuales, odio, asesinato, negligencia gubernamental o guerra. Si tu respuesta es sí, entonces esta historia de hoy hará que nos veamos reflejados en alguno de esos contextos y reconozcamos lo grave de las consecuencias de los pecados que cometemos contra las demás personas y contra Dios. Esta es una historia que se desarrolla en medio de los errores característicos del ser humano y sucedió alrededor del año 1000 a.C., es decir, hace aproximadamente 3000 años, pero lo interesante es que pareciera una historia escrita contemporáneamente, es decir, en nuestros días. La historia memorable de hoy corresponde a los hechos de Absalón, hijo de David, en el intento de usurpar el trono de su padre. Para comprender mejor entonces el texto, debemos recordar lo que sucedió entre el rey David y Betsabé. Rápidamente, Betsabé es una hermosa mujer casada con Urías, un soldado que estaba en la guerra contra los amonitas. El rey David, en vez de estar en la guerra también, se queda en la ciudad paseándose por su palacio y alcanza a ver por una ventana a Betsabé bañándose. La desea y la toma y tiene relaciones sexuales con ella. Ella queda en embarazo y para encubrir o tratar de encubrir el hecho, el rey David manda traer a Urías desde la guerra para que se acueste con su mujer. Este Urías decide no entrar en casa sino dormir afuera. Por eso el rey ordena que una vez Urías vuelva a la guerra, sea puesto al frente, cerca de los arqueros amonitas, para que muera, lo cual efectivamente sucede. David toma a Betsabé como esposa y cuando le ha nacido un hijo, Dios reprende a David a través de su profeta Natán en el capítulo 12 de 2 de Samuel, emitiendo un juicio contra él que podemos resumirlo en 4 elementos que es importante que los tengamos en cuenta para nuestra historia de hoy. El hijo que había nacido moriría. Segundo, su familia viviría violencia permanentemente. ¡Qué terrible! Lo tercero, que los dolores y tristezas de David, sus tristezas personales, surgirían desde su propia casa. Y lo cuarto es que las mujeres de David serán tomadas por un familiar cercano suyo, quien se acostará con ellas a plena luz del día ante los ojos de todo Israel y no en secreto como David lo había hecho. Ese fue entonces el juicio de Dios contra la maldad de David. La historia memorable de la mañana de hoy es el cumplimiento del juicio de Dios a David y la encontramos en el libro de 2 de Samuel, capítulo 15 hasta el 19, verso 8. Vamos a estar parafraseando algunos elementos importantes, dado que es un texto muy largo. Te invito para que lo leas en casa, te des cuenta qué quiere decirnos el Señor en este pasaje. Y oremos a Dios para que envíe su Espíritu Santo, abra los ojos de nuestro entendimiento y nos ayude a comprender el mensaje único, verdadero, infalible, totalmente comprobado de que su palabra está viva y es eficaz en medio de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que en esta mañana, oh Dios, nos ayudes a comprender. Señor, nuestro entendimiento tan limitado, Señor, a veces tan llevados de nuestro parecer, rogamos que nos des
la sabiduría y la humildad para recibir y aceptar tu palabra tal cual es y permitir que ella transforme nuestros corazones. Háblanos, Señor, y ayúdanos, mi Rey, te rogamos, en el nombre de Jesús. Habla. Muy bien, yo te invito para que escuchemos la siguiente canción. Mi ser descansa en él, no dudes ya, aunque mañana haya tormentas, Dios contigo está. No temas más las llamas de dolor que acechan. Dios, tú eres mi Dios, no seré removido en ti. Confío, Dios renueva hoy un firme espíritu en mí. Descanso solo en ti. Muy bien, continuamos entonces con nuestro devocional y damos inicio a nuestro acróstico casa, la C de confesión. Muy bien, vamos entonces con esta parte. Dice: David ha tenido muchos hijos con varias de sus esposas, entre ellos está la hermosa Tamar. Es importante que tengamos presentes los nombres que vamos a mencionar que nos describe la palabra. Entonces, una de las hijas de David es Tamar, es hermana de Absalón. Y Tamar es hermosa y también habla de Absalón, de un porte, de ser una figura muy atractiva, según describe la Biblia. Amnón, quien es hijo de David, pero con otra de sus esposas, o sea, hermano medio de Tamar, se enamora perdidamente de Tamar, engañándola, la viola y luego la menosprecia. Por esto, Absalón, el hermano de Tamar, asesina a Amnón 2 años después de los hechos. Absalón huye a otro país donde su abuelo es rey y permanece allí durante 3 años. Luego el rey David envía por su hijo, pero no por iniciativa propia, sino porque Joab, el general del ejército, lo motiva a hacerlo. Absalón, después de regresar, pasa 2 años sin ver a su padre. Ante esta falta de liderazgo, de esta pasividad, distanciamiento y negligencia de David como rey y padre, Absalón aprovecha para ganarse el corazón del pueblo, y podemos leer en 2 de Samuel, capítulo 15, versos 5 y 6, lo siguiente: Y sucedía que cuando alguien se acercaba y se postraba ante él, o sea, ante Absalón, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera Absalón trataba a todo Israel que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Luego, Absalón es proclamado rey en Hebrón, es decir, hay una conspiración y hay una traición contra su padre, declarándose rey en la misma ciudad donde David se proclamó rey por primera vez. Y se dirige hacia Jerusalén con un ejército para tomarla y derrocar a su padre. David decide no hacer frente a su hijo con su ejército, sino que huye hacia el desierto, hacia el oriente del río Jordán. Y en 2 de Samuel, capítulo 15, verso 16, podemos leer: Y salió el rey y toda su casa con él, dejando el rey a 10 concubinas para cuidar la casa. Podemos observar varias cosas. Lo primero, los hijos de David siguen el mal ejemplo de su padre. Amnón viola a su hermana Tamar y Absalón, el hermano de Tamar, asesina a Amnón. Hechos muy similares a los realizados por el rey David. Y David está furioso por la violación de Amnón a Tamar, pero no toma ninguna clase de disciplina. Es el deber de David como padre administrar justicia a todo el pueblo. Este fracaso de hacer justicia contribuye con la mayor crisis política de su vida, la rebelión de Absalón. Una de las quejas de Absalón es que David es lento en proveer justicia para su pueblo.
Durante el recorrido sobre el texto hemos observado la tragedia humana que nace desde lo profundo de nuestro corazón engañoso, desde nuestro deseo de hacer lo malo, generando el mal moral y físico o material sobre otras personas y ofendiendo a Dios. El pasaje muestra abiertamente nuestras miserias humanas, lo diligentes y sagaces para hacer el mal, pero lo negligentes, lo tardos y burdos para hacer lo bueno y lo incompetentes que somos para agradar a Dios. Esta es entonces nuestra gran necesidad de un Redentor. ¿Qué pecados aparecen en el pasaje? Traté de resaltar algunos como son la negligencia, la lascivia, la violación sexual. Las personas que han vivido este tipo de pecados, sea porque han sido violadas o han sido perpetradores de violaciones, y vivimos eso en nuestros contextos, lamentablemente. El resentimiento y el rencor por el dolor producido y no tratado y no sanado en nuestras vidas, la mentira y el engaño. También el texto nos muestra el asesinato, la deshonra a los padres, el no perdón. ¿Tú has identificado en el texto alguna otra falla humana? ¿Qué tal si nos las compartes y las describes en el chat para que podamos conocerlas? Esta lista entonces puede incluso ser mucho más grande. Esta lista entonces que nos caracteriza como raza caída y resalta la gran necesidad que tenemos de un Redentor ante el juez del universo. Confesemos y pidamos perdón para que desde la primera persona del singular, desde lo personal e individual, sin escudarnos en el plural del nosotros, sino que reconozcamos que tú y yo hemos cometido pecados, faltas contra otras personas, contra nosotros mismos, y hemos ofendido al Señor, y presentémoslas desnudas delante de Él. Oremos entonces para que el Señor nos ayude. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos en esta mañana, Señor, que escuche nuestra oración. Confesamos nuestros pecados. En este pasaje de la Biblia, de tu palabra, podemos, Señor, visualizar algunos de estos pecados que han cometido las personas, pero que nosotros también los hemos cometido, Señor. Señor, está la negligencia, el resentimiento, Señor, y el rencor por parte del dolor producido y no tratado y no sanado, la mentira y el engaño, la lascivia, la violación sexual. Señor amado, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos perdones. Perdona mi pecado, Señor, porque hemos pecado contra las demás personas y nada de esto sabemos que queda impune delante de ti. Tú nos conoces y tú sabes muy bien quiénes somos. Te ruego en el nombre de Jesús, bendito Rey, que escuches, Señor, hoy nuestra confesión. Hoy no tratamos, Señor, de escudarnos. Hoy no tratamos, Señor, no trato de escudarme, Señor, detrás de una justificación, sino que abiertamente vengo delante de tu presencia para rogar tu ayuda y tu perdón, Señor, porque hemos hecho lo malo, Señor. Hemos deshonrado a nuestros padres. Señor, no hemos perdonado a las personas que han pecado contra nosotros y eso ha creado un resentimiento enorme en nuestras vidas. Señor, el asesinato ha tocado nuestras casas o puede que alguna persona lo haya cometido. Yo te pido, Señor, que nos ayudes. Señor amado, en medio, Señor, de tantas fallas y tanta culpa que cargamos, porque tenemos incluso el descaro de cada día, Señor, desear y reclamar al cielo que nos bendiga cuando el mal está sobre nosotros. Hoy confesamos nuestro pecado y te pedimos que nos ayudes, nos perdones y nos guíes, Señor amado Dios, en nuestra incompetencia y nos ayudes, nos hagas competentes por la obra del Espíritu Santo, por la redención de tu Hijo, Señor, para acercarnos a ti y para hacer bien a otras personas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te invito para que escuchemos la próxima canción. Gracia y paz, ¿cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor? Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad
en dolor y sin ti. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Muy bien, continuamos. Gracias por estar con nosotros. Abordaremos entonces la segunda letra del acróstico CASA, la A de adoración. En la historia memorable de la mañana de hoy aparece un personaje, ojo, se llama Ahitofel. Ahitofel. Ahitofel fue consejero de David y en traición a David fue luego el primer conserje de Absalón. Esta traición de Ahitofel podría tener un fundamento. Es que Ahitofel era el abuelo de Betsabé, la mujer de Urías. Así que pudo generarse este rechazo de Ahitofel hacia el rey David y esa traición por los daños de David en su familia. En 2 de Samuel capítulo 16, verso 23, él dice: el consejo que Ahitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Ahitofel, tanto por David como por Absalón. Nos dice la palabra que tanto David como Absalón apreciaban mucho el consejo de Ahitofel, porque era como si Dios mismo hablara. Para eliminar cualquier idea de reconciliación con David entre los seguidores de Absalón, Ahitofel le aconseja a Absalón que se acueste con las concubinas de su papá que él había dejado en el palacio, cuidando el palacio, lo que deja en firme el deseo de Absalón por el trono. Cualquiera que sea la motivación de Absalón, tal comportamiento es detestable ante los ojos de Dios, según Levítico 18. Esta acción cumple el juicio anunciado por Natán. Además de dejar ver las miserias humanas, el pasaje también permite observar atributos de Dios, que es lo que adoraremos hoy. Yo quiero preguntarte, ¿qué atributos de Dios puedes observar en el pasaje descrito? Como cuando estamos en los rebaños. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de lo que Dios es? Puedes compartirlos en las cajas de comentarios y puedes decirnos qué me enseña este pasaje acerca de Dios y qué tal si lo escribes y nos lo enseñas. Yo quiero resaltar solamente dos. Uno de ellos es que Dios es un juez justo. No es un juez injusto, sino totalmente justo. Es decir, no pasará por limpio al malvado. Como acabamos de confesar que el mal está en nosotros, este atributo demuestra nuestra necesidad de un mediador y redentor para con Dios, lo cual se cumple en Cristo Jesús, el Cordero de Dios. De lo contrario, mi hermano, estamos perdidos. El segundo atributo de Dios es que Dios es soberano. Encontramos en el pasaje que, como afirma Theo Donner en su libro La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, este pasaje nos muestra una verdad que ante la limitada sabiduría humana pareciera incomprensible, pero es una realidad universal. Dios es soberano y cumple sus propósitos, pero el hombre sigue siendo responsable de sus actos. La Biblia, el libro más vendido del mundo, nos revela que Dios, que no tiene sueños sino propósitos, avanza hacia el cumplimiento de estos. Qué hermoso y qué interesante. Yo te invito para que adoremos al Señor a través de la siguiente canción, por su sabiduría, por tantas cosas que Él es, pero porque Él es justo y además porque Él es soberano y no depende de nosotros para cumplir sus buenos propósitos. Adorémosle a Él en esta mañana. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis
tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a la tercera letra del acróstico Casa, la S de súplica. En el texto también, en el capítulo 15 del 25, verso 25 y 26, David habla con los sacerdotes Sadoc y Abiatar, quienes quieren llevar el arca y salir con David hacia el desierto, huyendo de Absalón. Pero David se resiste a cualquier comprensión mágica del poder del arca y más bien se entrega a la misericordia de Dios. Él no dice: vengan los sacerdotes, traigan el arca para que me traiga buena suerte, para que me dé buenas energías, para que el universo conspire a mi favor. En absoluto. El lenguaje de David les dice: no, señores sacerdotes, no vengan conmigo, no traigan el arca, devuelvan el arca al santuario, vuelvan ustedes al templo, vayan allá, ofrezcan sus sacrificios. Y más bien David ora, aceptando con humildad la voluntad del Señor. Sin embargo, esto no le impide a David tomar medidas para asegurar su supervivencia. Este pasaje nos enseña muchas cosas de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios directamente, sin necesidad de ningún artilegio, ningún elemento que pueda atraer su presencia, porque Él simplemente escucha nuestra oración. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 31 dice: alguien dio aviso a David: Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo: oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Ahitofel. Cuando David ora para que Dios frustre el consejo de Ahitofel, se presenta inmediatamente. En el verso siguiente dice que se presenta otro de sus consejeros, Usai, para lograr sus objetivos. Con relación a la estrategia de guerra para que Absalón acabara con su padre, el consejo de Ahitofel se pone, y de Usai se pone sobre la mesa. Está Ahitofel y Usai viene desde David hasta Absalón y ponen sus consejos. Y la elección del joven Absalón se muestra en el capítulo 17, verso 14. Dice: Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Usai, el arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Podemos observar que aunque el Señor no interviene directamente, tampoco está por completo inactivo y está frustrando el buen consejo de Ahitofel en respuesta a la oración de David. Este pasaje nos muestra que Dios responde a nuestras oraciones conforme a su propósito. En el verso 23 del capítulo 17 dice que Ahitofel se ahorca. Se presume que el suicidio de Ahitofel no solo es provocado porque su consejo es más reciente, fue ignorado, sino porque sabe que las posibilidades de éxito de Absalón son mínimas y que tampoco podrá tener una reconciliación con David debido a que lo ha rechazado y lo ha traicionado. Así que Dios nos enseña que puede escuchar nuestras oraciones sin necesidad de ningún amuleto, sin necesidad de ningún elemento. Supliquemos a Dios por todas nuestras preocupaciones. Pongamos en sus manos nuestras cargas. Jesús nos prometió que podríamos descansar si íbamos a Él. Mateo 7, 8 dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué tal si oramos entonces en el nombre de Jesús, pidiendo perdón, sanidad, provisión, sabiduría,
porque no necesito intermediarios, sino Cristo Jesús, el único intermediario entre el Padre y nosotros, para poder que nuestras oraciones sean escuchadas. Te invito para que oremos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, nos sentimos gozosos de saber que a pesar de nosotros, tú nos oyes por la obra de Cristo Jesús. Gracias porque aunque tú eres un juez justo, y ese atributo hace que yo esté en otro lugar muy diferente porque soy totalmente condenable e injusto, Cristo Jesús ha tomado mi carga y por eso yo puedo suplicar, porque Cristo ha pagado por mi mal y mi pecado. Señor, y aunque asumimos las consecuencias de nuestra maldad, y aunque el mal, Señor, y la consecuencia de nuestros pecados incluso nos persiguen, sabemos que estamos en perdón contigo. Así, Señor, que podemos suplicar a ti y llevarte nuestras cargas. Yo oro, Señor, para que tome, Señor amado, nuestras falencias, para que tome, Señor, nuestras preocupaciones, para que tome, Señor, en el nombre de Jesús, la oración de aquella persona que hoy se conecta, está, Señor, tratando de acercarse a ti a través de este devocional, tratando de exponerse a tu palabra, Señor, viniendo a tu presencia, buscando una solución, Señor, para su tristeza, Señor, para su preocupación, para sus frustraciones. Señor amado, un bálsamo, Señor, para nuestros dolores, porque por nuestros pecados, Señor, nos quebrantamos, Señor, todos los días. Te ruego en el nombre de Jesús que nos tomes, que nos ministres, que envíes tu Espíritu Santo, que nos des la sabiduría que necesitamos en el trabajo, en el hogar, para dirigir nuestros hogares, para ser los líderes como hombres y cabezas de nuestras casas, ser los líderes sobre nuestras esposas, sobre nuestros hijos. Señor, necesitamos tus directrices para saber guiar nuestras vidas, para representarte en el trabajo y en la universidad. Señor, para poner tu bandera en alto, pero para dar buen testimonio, para no dar solo palabras, sino hechos que testifiquen que tú existes, que eres real, que estás presente y que actúas en medio nuestro y que escuchas nuestra oración. Señor, hoy suplicamos, Señor, por sanidad, por provisión, por empleo. Señor, hoy suplicamos por perdón, por la transformación y del corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Oramos por la reconciliación, oramos por nuestro país, por los dirigentes, tanto por qué suplicarte hoy, y te ruego que tú escuches la oración de aquel, Señor, que se conecta en esta mañana, Señor, y que podamos hoy, oh Dios, entrar delante de tu trono y que sean escuchadas nuestras súplicas, mi Rey, te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito para que escuchemos la próxima canción. Abrigo del Señor Altísimo, habitaré a la sombra del Omnipotente Rey, descansaré. Si la enfermedad acecha, si hay plaga por doquier, firme en sus promesas estaré, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. Bien, hemos llegado a la última letra de nuestro acróstico CASA, la A de acción de gracias. ¿Cómo podremos poner en práctica el mensaje del texto de hoy? La invitación es que como acción de gracias, ¿qué te parece si como acción de gracias hoy descansamos en Él? Hoy nuestro corazón abrumado lo traemos delante de Él y traemos nuestras tristezas, nuestras frustraciones,
personales, humanas, profesionales, todas esas frustraciones que van pasando los años y empiezan a sumar. ¿Qué tal si las traemos al Señor y hoy reposamos en Él? Si traemos nuestra ansiedad, nuestra amargura, nuestro resentimiento y nuestro dolor. Para que esta semana reposemos en Él, para que en la mañana de hoy le digamos: Señor, ¿cómo hiciste todo esto en la casa de David y cómo sigues siendo Dios? ¿Cómo le podemos decir a Dios que a pesar de las dificultades, de los horrores que vemos todos los días, de la gravedad de los pecados, mis hermanos, que hemos cometido, pero que el Señor aún así cumple sus propósitos? Esa es la enseñanza del devocional y del texto de la mañana de hoy, de que el Señor es poderoso, de que Él está en medio de nosotros como Rey soberano y que Él está haciendo su obra transformadora en medio nuestro. Quiero decirte que el Espíritu Santo nos está regenerando, nos está haciendo nos ha hecho nuevas criaturas y nos está transformando debido al pecado residual que aún queda en nosotros. ¿Qué tal entonces si como acción de gracias nos arrojamos en sus manos, en su voluntad? Así como David le decía al Señor: Señor, en tus manos estoy y haz conmigo como tú quieras. ¿Qué tal si hoy también le dices a Dios: Señor, como tú quieras hacer, hazlo? Porque sé que no merezco nada, pero hoy vengo en el nombre de Jesús. Por tu Hijo puedo acercarme a tu buena voluntad, a tu bondad y recibir de lo bueno del cielo, Señor, de lo bueno que tú tienes para tus hijos, Señor amado, y que tú nos ayudes para que nuestro caminar de ahora en adelante sea para representarte, para llevar tu nombre, para hacer las cosas y vivir dignamente delante de ti, del Señor, como Él lo exige en su palabra. Así que el Señor, soberano del universo, quien ejerce providencia sobre todas nuestras vidas, tiene todo bajo su dominio y nada se escapa de sus manos. Y cualquier cosa que nos suceda, Él ya lo sabe, porque Él tiene un plan y sus propósitos han abarcado nuestras vidas y nos ha tomado para sí. Le pertenecemos. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.